Un millonario llega a la gala de invierno sin saberlo. Tiene un hijo hasta que la madre se acerca a él. Londres estaba sumida en el frío cortante del invierno, con copos de nieve blancos y puros que caían suavemente sobre los tejados de sus edificios históricos y se extendían por las calles adoquinadas. En el interior del castillo de Lancaster, una gran finca alquilada para la gala de la noche, el ambiente era completamente diferente, cálido, opulento e iluminado por luces deslumbrantes. Las figuras más poderosas del mundo de las finanzas y el sector inmobiliario se habían reunido, haciendo girar sus copas de vino mientras conversaban sobre los acuerdos más importantes del año. Esta gala benéfica no era solo una muestra de generosidad. También fue escenario de negociaciones discretas y negocios silenciosos que podrían dar forma al futuro. En medio de la grandeza, Ethan Whitmore entró en el salón principal, irradiando confianza con un smoking perfectamente confeccionado. Todas las miradas se dirigieron hacia él, el millonario CEO que había construido un imperio inmobiliario en solo una década. Ethan estaba acostumbrado a ese tipo de atención. Había aprendido a tratarla como una parte inevitable de su vida. Lo que no esperaba era que un par de ojos abiertos y atónitos lo observaran desde un rincón tranquilo de la habitación. Amelia Bennett estaba detrás de la mesa del buffet, sujetando una bandeja con copas de champán, con las palmas heladas a pesar del calor de la habitación. No podía creer lo que veía. Ethan, el hombre al que una vez había amado, estaba allí de pie, todavía con la misma confianza y el mismo encanto de siempre. Pero ahora la distancia entre ellos no era solo física. Era un mundo entero de diferencia. Sus dedos se apretaron alrededor de la bandeja de servir para no temblar. No podía verla. No podía reconocerla. Su corazón latía violentamente contra sus costillas mientras Ethan aminoraba el paso y su mirada recorría la multitud. Casi se detuvo frente a ella. Con toda su fuerza de voluntad, Amelia se dio la vuelta y se deslizó entre el enjambre de camareros atareados antes de que él pudiera echarle un segundo vistazo. Se había preparado para todos los desafíos posibles de esa noche. Invitados difíciles, colegas exigentes, incluso un periodista entrometido. Pero ella no estaba preparada para esto. Y no tenía idea de que en cuestión de horas, todos los secretos que había enterrado durante los últimos 4 años saldrían a la luz. Hola familia de Soul Stories. Espero que estén todos bien. Que Dios los bendiga con amor, alegría y paz. Rezo para que tus días brillen, tus cargas se alivien y tus sueños se hagan realidad. ¿Cómo te conmovió nuestra última historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Realmente los valoro. Sois más que suscriptores. Sois familia. Vuestra presencia significa todo para mí. No olvides suscribirte a nuestro canal para formar parte de la familia Soul Stories. Todo comenzó hace 5 años, cuando Amelia Bennett era todavía una joven y soñadora estudiante universitaria en Londres. Trabajaba a tiempo parcial en un pequeño café cerca del centro de la ciudad, un lugar donde los jóvenes emprendedores suelen pasar para hacer algo de trabajo entre reuniones. Y fue allí donde conoció a Ethan Whitmore, un hombre que llevaba en su interior una tormenta de ambición y pasión. La primera vez que entró en el café, Amelia se sintió atraída por él. No por su aspecto elegante ni por el traje sencillo pero elegante que llevaba, sino por sus penetrantes ojos de color azul acero llenos de una determinación implacable. Cuando él se paró en el mostrador y pidió un café negro fuerte, ella se encontró observándolo más tiempo del que debía. Y luego, cuando Ethan levantó la vista, sus ojos se encontraron por un fugaz segundo que de alguna manera se sintió como una eternidad. ¿Crees en el destino?, preguntó, con su voz profunda y un aire de tranquila confianza. Amelia se rió entre dientes, sin saber si era una frase para ligar o una pregunta seria. Si eso te permite conseguir un descuento en tu café, entonces tal vez yo también lo consiga. Ethan se rió también y así fue como empezó todo. Empezaron a salir, pero no como lo hacían la mayoría de las parejas. Ethan no era el tipo de hombre que se pasaba horas paseando por parques o viendo películas en una tarde de ocio. Vivía para los planes, los números y la visión de construir su propio imperio inmobiliario. Podía quedarse despierto toda la noche en su pequeño apartamento, hojeando informes financieros y esbozando estrategias de inversión en una vieja pizarra. Y Amelia, aunque no formaba parte de ese mundo, lo amaba de todos modos. Amaba la forma en que Ethan veía el mundo, con un hambre inquebrantable, la determinación obstinada que lo definía.
Aunque a veces ella se sentía como una sombra al lado de sus enormes ambiciones, ella creía que, a su manera, él también la amaba. Pero tal vez estaba equivocada. Un día, Ethan recibió la mayor oportunidad de su vida, un acuerdo de inversión en Nueva York, la oportunidad de hacer realidad sus sueños. Llegó de repente y con promesas de un futuro que siempre había anhelado. Y en el momento en que Amelia escuchó la noticia, supo que lo iba a perder. Trató de aferrarse a él, pero no con súplicas desesperadas ni lágrimas. «¿Tienes que irte?», le preguntó la noche anterior a su vuelo, mientras estaban sentados junto a la ventana de su apartamento, contemplando las bulliciosas calles de Londres. Ethan se volvió hacia ella, con los ojos brillantes de determinación inquebrantable. «Amelia, sabes que este es mi sueño. He estado esperando esta oportunidad toda mi vida». Ella se quedó callada. Sabía que Ethan no cambiaría de opinión. Ella sabía que en su corazón, su carrera siempre sería lo primero. Pero lo que más le dolía no era que él se fuera, sino que nunca le hubiera preguntado si quería irse con él. Y así se fue, dejándola sola con solo recuerdos y dudas. 2 semanas después de que Ethan se fuera de Londres, Amelia descubrió que estaba embarazada. En el momento en que vio aparecer las 2 líneas rojas en la prueba de embarazo, Amelia casi se desmaya. Se dejó caer en el suelo de su pequeño cuarto de baño, con las manos temblorosas agarrando la tira reactiva mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Qué se suponía que debía hacer? Había intentado ponerse en contacto con Ethan. Llamó a su número, pero una voz automatizada le informó que la llamada había sido desconectada. Envió correos electrónicos, pero sus mensajes desaparecieron en el silencio. Buscó noticias sobre él y cada vez que lo hacía se encontraba con titulares deslumbrantes en los sitios de noticias financieras. El joven empresario Ethan Whitmore firma un contrato multimillonario con una importante corporación inmobiliaria estadounidense. Ethan Whitmore, el CEO en ascenso que está transformando el mercado, había tenido éxito. Había logrado sus sueños. Y a Amelia, lo único que le quedaba eran las grietas en su corazón y una pequeña vida creciendo dentro de ella. Un secreto que Ethan tal vez nunca supiera. Había noches en las que Amelia se sentaba en su cama, agarrándose la barriga, preguntándose si debía encontrar otra forma de llegar a Ethan. Pero luego recordaba las llamadas sin respuesta, los correos electrónicos que nunca recibían respuesta y se decía a sí misma que quizá Ethan ya había elegido su propio camino. Al final, decidió criar al niño ella sola. Los días que siguieron fueron largos y agotadores. Tuvo que abandonar la escuela y buscar un trabajo más estable para prepararse para la llegada de Liam. Aprendió a ser independiente, a ser madre sin nadie a su lado. Liam nació un gélido día de invierno en un modesto hospital. Tenía los mismos ojos verdes que Ethan. Y en el momento en que Amelia lo vio, supo que ese niño sería su razón para seguir adelante, para ser fuerte. Pero ser madre soltera nunca fue fácil. Sin un título universitario ni una familia adinerada que la apoyara, Amelia tuvo que hacer malabarismos con varios trabajos para mantener a su hijo. Trabajó como camarera, cajera e incluso limpiando habitaciones de hotel. Se acostumbró a los turnos agotadores, a pasar las vacaciones mirando las luces navideñas a través de una ventana en lugar de celebrarlas. Y ahora, de pie en el gran salón de baile del lujoso lugar de la gala, vestida con un uniforme de camarera, sabía que ella y Ethan pertenecían a 2 mundos completamente diferentes. Él, un millonario bañado por el resplandor del éxito. Ella, una camarera que apenas se sostenía, que solo intentaba sobrevivir. Y por el giro más cruel del destino, esa noche sus mundos colisionarían una vez más. Sus dedos se apretaron alrededor de la bandeja de servir mientras la mirada de Ethan se posaba en ella. Un destello de reconocimiento pasó por sus tormentosos ojos azules como el acero, como si estuviera tratando de recordar dónde la había visto antes. El corazón de Amelia se detuvo. No estaba preparada para esto. No estaba preparada para enfrentarse al hombre que una vez había sido su mundo entero. No estaba preparada para decirle la verdad, que Liam, el niño del que no sabía nada, la estaba esperando en la sala de profesores detrás del salón de baile. Y, sobre todo, no estaba preparada para que Ethan descubriera que el pequeño era su hijo. El castillo de Ravensire, una joya arquitectónica del siglo XVIII, brillaba con fuerza en medio del invierno londinense. Los copos de nieve caían lentamente, cubriendo las antiguas paredes de piedra con un blanco suave y etéreo.
En el interior del gran salón, las lámparas de araña de cristal proyectaban reflejos brillantes sobre las paredes intrincadamente talladas donde la élite de la ciudad, magnates de negocios, políticos y aristócratas disfrutaban de una velada extravagante. Risas elegantes, el suave tintineo de las copas de vino y conversaciones sobre acuerdos multimillonarios resonaban en toda la sala. En el centro de la reunión se encontraba Ethan Whitmore, un director ejecutivo millonario, el hombre con el que todos querían hablar, que se alzaba como una escultura impecable de poder. Su elegante smoking negro, su presencia inquebrantable y su sonrisa perfectamente medida encarnaban la imagen de un hombre que había dominado el éxito. Mientras conversaba con un grupo de inversores, su mirada recorría de vez en cuando la sala como un depredador que inspecciona su territorio. Y entonces la vio. Ethan reconoció a Amelia Bennet al instante. Fue como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho, que le quitó toda la concentración. Amelia, la mujer a la que una vez amó, la mujer a la que había dejado atrás para perseguir sus sueños. Estaba de pie entre los camareros, vestida con un uniforme sencillo, con el pelo recogido con cuidado y sosteniendo una bandeja con copas de champán. Se veía diferente, más delgada, más madura, pero sus profundos ojos castaños todavía tenían algo que él nunca podría olvidar. Ella también lo vio. Amelia se quedó helada en el momento en que la mirada de Ethan se cruzó con la suya. Se había preparado para todo lo que iba a pasar esta noche, excepto para esto. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos en la habitación podían oírlo. Esto no podía estar pasando. Ella se dio la vuelta inmediatamente, fingiendo no darse cuenta, y corrió hacia el área del personal. Pero Ethan no era el tipo de hombre que dejaba pasar algo sin que se diera cuenta. Y ciertamente no era el tipo de hombre que dejaba que una mujer como Amelia saliera de su vida nuevamente sin una respuesta. Le entregó su copa a un camarero que pasaba por allí, y sus tormentosos ojos azules se oscurecieron con determinación. Discúlpeme un momento, dijo secamente antes de caminar en dirección a donde Amelia había desaparecido. Ella estaba huyendo de él, y eso solo hizo que quisiera averiguar la verdad aún más. Amelia corrió, casi huyó. Se movió rápidamente por la cocina, sus dedos agarraban la bandeja de servir con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Tenía que salir de allí. Necesitaba encontrar un lugar seguro antes de que Ethan la alcanzara. Pero justo cuando giraba hacia un pasillo angosto, un compañero de trabajo corrió hacia ella, con la voz en voz baja y presa del pánico. «Amelia, ¿dónde está tu hijo?» Un escalofrío le recorrió la espalda. En la sala de profesores, ella respondió de inmediato, pero el corazón le dio un vuelco. «Ya no está allí». La voz de la compañera de trabajo tembló, sus ojos preocupados enviaron una nueva oleada de terror a través de Amelia. Amelia sintió que la sangre se le escapaba del cuerpo. No, esto no podía estar pasando. Al mismo tiempo, en otro rincón del castillo, un niño pequeño con brillantes ojos verde esmeralda deambulaba por el frío suelo de mármol. Liam Bennet. Solo quería encontrar a su madre. El salón del personal estaba demasiado tranquilo y el mundo exterior era deslumbrante. Las luces cálidas, los invitados elegantemente vestidos, el ambiente animado. Todo era muy diferente de la pequeña habitación donde su madre le había dicho que esperara. Liam, curioso, dio unos pasos hacia adelante y sus diminutos zapatos hicieron un suave ruido al golpear el suelo de piedra. Ethan rodeó una gran columna, y de repente, Liam chocó directamente contra un hombre alto que caminaba a grandes zancadas por el pasillo. Ethan se detuvo. Instintivamente, se agachó y colocó las manos sobre los hombros del niño para estabilizarlo. Pero en ese preciso instante, el mundo a su alrededor se congeló. El niño lo miró, sus ojos verde esmeralda brillando bajo la luz de la lámpara. Sus ojos, un número. No era posible. El corazón de Ethan latía con fuerza contra su caja torácica. Un escalofrío le recorrió la espalda. Todo en su interior se hundió en un abismo de incertidumbre. Este niño se parecía terriblemente a él. Liam inclinó la cabeza y miró a Ethan con inocente curiosidad. «¿Quién es usted, señor?» Ethan no respondió. No podía. Su mente estaba acelerada. Su pecho se apretó con algo que no dijo. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una voz frenética sonó desde atrás. «Liam». Amelia apareció corriendo hacia ellos,
con los ojos muy abiertos por el miedo mientras observaba la escena que tenía ante ella. Se adelantó y tomó a Liam en sus brazos, abrazándolo fuerte como si lo estuviera protegiendo del mundo. Lo siento, dijo rápidamente, con voz temblorosa. Mi hijo es un poco demasiado aventurero. Pero no podía ocultarle la verdad a Ethan. No a la manera en que sus tormentosos ojos azules de acero estaban ahora oscurecidos por la sorpresa, la sospecha, algo peligrosamente cerca de la realidad. Se quedó allí, paralizado, con la mirada fija en Liam. No, en su hijo en brazos de Amelia. Amelia, Ethan habló finalmente, en voz baja, con una amenaza tácita. ¿Qué demonios está pasando? Amelia se quedó sin aliento. Supo que desde ese momento no habría vuelta atrás. La sala VIP del castillo de Ravensire brillaba cálidamente bajo el suave resplandor de los candelabros de cristal. El aire transportaba el intenso aroma del roble añejo y del whisky caro, que se mezclaba con el tranquilo murmullo de las conversaciones exclusivas. Los cuadros al óleo que cubrían la pared parecían casi vivos, observando, absorbiendo cada acontecimiento que se desarrollaba. Apoyado en la barra, con un vaso de whisky en la mano, Victor Blackwood, uno de los inversores más despiadados del mundo financiero de Londres, mantenía su mirada fría y calculadora fija en Ethan Whitmore. Victor era más que un simple hombre de negocios. Era un hombre que había construido un imperio sobre la sombra de la corrupción, tratos secretos, transacciones ilícitas y una red de secretos tan profunda que la mayoría no se atrevería a contradecirlo. Y esa noche había puesto sus miras en Ethan Whitmore. Había oído los rumores de que Ethan Whitmore, el célebre millonario, el niño mimado de las revistas de negocios, tenía un hijo secreto. A Víctor no le importaba la moralidad. Solo veía debilidad. Bebió lentamente un sorbo de whisky antes de dejar el vaso en la mesa con un tintineo deliberado. Fascinante, dijo Víctor con voz lenta y suave, como una serpiente enroscada alrededor de su presa. Nunca esperé descubrir un secreto tan escandaloso en una gala benéfica. Ethan estaba de pie frente a él, con todo su cuerpo tenso como un arco tenso, su expresión indescifrable, pero sus ojos azules como el acero más fríos que el hielo. ¿Qué quieres, Víctor? La voz de Ethan era baja, cautelosa. Víctor sonrió. Solo quiero ayudarte, Ethan. Sé que ese chico es tu hijo, pero la verdadera pregunta es... Hizo una pausa, con un destello de diversión en sus ojos. ¿Debería saberlo el mundo? Ethan apretó el puño. No me pongas a prueba, le advirtió. Víctor se rió entre dientes y sacudió la cabeza. No, esto no es una amenaza. Esta es una oportunidad, un acuerdo mutuamente beneficioso. Se acercó, bajando la voz lo suficiente para que solo Ethan lo oyera. Tengo un trato muy lucrativo, murmuró Víctor, un proyecto de inversión en Europa del Este. Si aceptas colaborar conmigo, puedo asegurarme de que ningún periódico, ningún periodista, nadie jamás tendrá en sus manos la historia de tu hijo escondido. Ethan soltó una risa fría. Un trato sucio, supongo. Víctor se encogió de hombros con indiferencia, su expresión no se alteró en absoluto. Sucio o no depende de la perspectiva. Pero una cosa es segura, si te niegas. Se inclinó hacia adelante y su voz se convirtió en un susurro. Mañana por la mañana, el titular de la primera página dirá, el hijo oculto de Ethan Whitmore, revelado. El aire entre ellos se volvió tan tenso que parecía como si un hilo estuviera a punto de romperse. Ethan miró fijamente a Víctor, con su mirada afilada como una espada. Estás cometiendo un gran error, Víctor. Víctor simplemente sonrió. Yo, en cambio, creo que tengo la clave para controlarte. Un rincón diferente de la gala. Entre el tintineo de las copas de champán y las risas huecas de la élite, un par de ojos agudos y observadores observaban desde la banda. Miles Calewa, el periodista de investigación más despiadado de Londres, estaba de pie cerca de la barra, con un cóctel en la mano, intacto. Desde el momento en que Ethan Whitmore entró en la gala, Miles notó algo extraño. No era el propio Ethan, sino la forma en que Ethan había reaccionado ante cierta camarera. Miles tenía experiencia. Sabía distinguir las señales de una gran noticia. La forma en que Ethan la había mirado no era la mirada de un poderoso hombre de negocios que se fija en un camarero cualquiera. Era algo mucho más profundo.
Y cuando ella se dio la vuelta, Miles vio cómo la oscuridad se apoderaba del rostro de Ethan. La intensidad silenciosa de un hombre que no solo la observaba, sino que la seguía con la mente. Este no fue un encuentro común. Miles entrecerró los ojos, dejó su bebida y se alejó en silencio del área principal de la gala. Necesitaba investigar esto más a fondo, buscando pistas. Miles empezó por el personal. Como periodista experimentado, conocía la regla de oro: los camareros siempre sabían más de lo que dejaban ver. Bastaba con un poco de sutileza. Se acercó primero a un camarero, como si fuera un invitado casual, entablando una conversación informal. La camarera que atendía el salón principal esa noche parecía tensa. Miles lo señaló con indiferencia, como si estuviera haciendo un comentario casual. El camarero lo miró y se encogió de hombros. «Oh, Amelia. Normalmente es tranquila, pero esta noche, sí», parecía conmocionada. Nunca la había visto tan nerviosa antes. Miles se inclinó ligeramente hacia atrás, su expresión cuidadosamente ilegible. ¿De qué tenía tanto miedo? El camarero dudó. «No estoy seguro, pero la vi correr mucho al salón del personal esta noche. Y creo que tiene un hijo». Miles hizo una pausa. «¿Un hijo?». Apoyó un codo en la barra, fingiendo un interés casual. ¿Había traído a su hijo aquí? El camarero se encogió de hombros otra vez. «No lo sé, pero le mencionó a un compañero de trabajo que había un niño». Miles asintió, actuando desinteresado, pero en su mente, las piezas del rompecabezas ya estaban encajando. «Amelia, Ethan, un niño. ¿Podría ser?». Miles abandonó rápidamente el bar, necesitando más confirmación. Poco después, escuchó a dos miembros del personal de limpieza susurrando cerca de la parte trasera. «¿Escuchaste lo de Ethan y esa camarera?». «No tengo idea, pero se veían intensos. Alguien dijo que Ethan incluso la confrontó directamente. Es como si se estuviera gestando un gran escándalo». El pulso de Miles se aceleró. Había encontrado su historia, y si su presentimiento era correcto, por la mañana Londres estaría en llamas con la noticia. Mientras tanto, Amelia luchaba por mantener todo bajo control. Sabía que Ethan no lo dejaría pasar. Había visto la sospecha en sus ojos, la determinación en su voz. Y sabía que en algún lugar, hombres como Miles Calloway y Victor Blackwood estaban esperando, dando vueltas como buitres, listos para convertir la vida de ella y de Liam en un completo caos. Ella solo quería proteger a su hijo, pero las grietas en su secreto ya se habían formado y pronto se harían añicos. El enfrentamiento. Amelia se apresuró a recorrer el pasillo alfombrado de terciopelo, con la respiración entrecortada. El gran salón de baile todavía resonaba con risas y música detrás de las puertas ornamentadas. Pero para ella, era como si estuviera atrapada en una pesadilla. Tenía que evitar a Ethan. Pero justo cuando giraba hacia el pasillo que conducía al área del personal, una mano firme la agarró de repente por la muñeca. Ella jadeó y se dio la vuelta. Ethan. Estaba allí, imponente, con su elegante traje negro que le sentaba a la perfección, lo que hacía que su alta figura fuera aún más imponente. Pero fueron sus ojos, sus tormentosos ojos azules de acero, rebosantes de una tormenta en ciernes, los que le quitaron el aliento. «Necesitamos hablar». La voz de Ethan era baja, pero tenía un peso demasiado grande como para ignorarla. «No hay nada de qué hablar», respondió Amelia rápidamente, tratando de apartar su muñeca. Pero Ethan la apretó con más fuerza, sin dolor, pero lo suficiente para evitar que corriera. «¿En serio?». Arqueó una ceja y su voz sonó escalofriantemente tranquila. «Entonces explícate. Explícame por qué te quedaste aterrorizada cuando me viste. Explícame por qué me has estado evitando toda la noche». Y lo más importante, sus ojos se oscurecieron y su tono bajó. «Explícame por qué un niño con mis mismos ojos acaba de llamarte mamá». El corazón de Amelia se desplomó. Sabía que este momento llegaría. Ella sabía que Ethan no era tonto, pero aún así no estaba preparada para afrontarlo. «Ethan, ¿yo?». «No me mientas, Amelia». Ethan la interrumpió. Su voz no era muy alta, pero cada sílaba era firme e inquebrantable. «Lo vi. A ese chico». Inhaló con fuerza,
como si todavía no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. «Es mío, ¿no?» Sus palabras cayeron al aire como un veredicto. Amelia se estremeció. Quería decir que no. Quería negarlo todo. Pero entonces, lo miró a los ojos, los mismos ojos que tenía Liam. Y ella lo supo. Ya no podía mentir más. Cerró los ojos y su pequeño cuerpo tembló. Sí, susurró, su voz apenas era más fuerte que un suspiro. Liam es tu hijo. Fue como un puñetazo en el pecho de Ethan. Dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar. Todo lo que lo rodeaba, los candelabros relucientes, la suave música de vals que llegaba del salón de baile, el parloteo distante de la élite de Londres, todo se desdibujó. Lo único que importaba ahora era Amelia y las palabras que acababa de pronunciar. En su interior se desató una tormenta, rabia, conmoción, dolor, pérdida. Tenía un hijo de 4 años, y nunca lo supo. Jesucristo, murmuró Ethan, apretando los puños a los costados. ¿Por qué, Amelia? ¿Por qué no me lo dijiste? Amelia se mordió el labio, sus ojos brillaban de dolor. Lo intenté, admitió, con la voz quebrada. Intenté comunicarme contigo, pero no estabas. Tu número estaba desconectado. Tu compañía me dijo que te habías ido de Londres. No pude encontrarte. Ethan se quedó quieto. Recordó aquellos primeros años en Nueva York, el trabajo incesante, las interminables horas de trabajo, la ambición desbordante que había construido su imperio. Había estado tan concentrado en el éxito, pero nunca supo que mientras él perseguía sus sueños, Amelia se había quedado atrás, cargando sola a su hijo. Podrías haberte esforzado más, dijo, con la voz ronca por la ira y el arrepentimiento. Podrías haber encontrado otro camino. En cambio, lo mantuviste alejado de mí. Amelia levantó la cabeza de golpe, con fuego en su mirada. ¿Crees que yo quería esto?, se quejó. ¿Crees que quería ser madre soltera y luchar por criar a un hijo sola? ¿Crees que quería sentarme sola en un apartamento estrecho y ver crecer a nuestro hijo sin saber nunca quién era su padre? Su respiración se agitaba. Sus manos temblaban. Pero siguió adelante. No tuve elección, Ethan, susurró con la voz quebrada. Te habías ido y yo tenía que sobrevivir. Ethan sintió que se le oprimía el pecho. Podía estar enojado, podía culparla, pero en el fondo, lo sabía. Ella había soportado todo esto sola. Había trabajado hasta el cansancio para sacar adelante a su hijo. Había llevado sobre sus hombros ese secreto, esa carga, siempre temiendo el día en que todo se derrumbara. ¿Y él? Había pasado los últimos 4 años creyendo que no tenía nada que perder. Había vivido su vida en el lujo, pensando que era libre. Pero había perdido tanto. Se lo había perdido todo, la primera sonrisa de Liam, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Las noches en que Amelia se quedaba despierta, meciendo a su hijo enfermo para que se volviera a dormir. No había estado allí. Un arrepentimiento crudo y doloroso se instaló en lo más profundo de sus huesos. Tenía la garganta seca. Sentía un peso en el pecho. Ya había pasado demasiado tiempo. Volvió a mirar a Amelia. Y por primera vez, no había ira en sus ojos. Solo una necesidad silenciosa y desesperada. Amelia, tragó saliva. Necesito verlo. Necesito conocer a mi hijo. Amelia lo miró con el corazón encogido. Había pasado 4 años creyendo que tenía que hacer esto sola. Que Ethan nunca volvería. Que nunca sabría nada de Liam. Pero ahora, de pie frente a ella, vio algo diferente por primera vez en 4 años. Creyó que él no los abandonaría otra vez. El cielo sobre Londres estaba gris. El viento invernal cortaba como una cuchilla contra la piel. Pero la verdadera tormenta no estaba en el clima, sino en los medios de comunicación. La primera foto apareció en las redes sociales. Una imagen de Ethan agachado, mirando a Liam. Su expresión era una mezcla de sorpresa y profunda emoción. El niño se aferró con fuerza a la mano de Amelia. Su rostro vacilaba, inseguro. Debajo de la imagen, apareció un titular sensacionalista. Ethan Whitmore, el millonario CEO,
tiene en secreto un hijo cuya madre es misteriosa. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Los artículos en línea estallaron. Los foros empresariales debatieron el impacto del escándalo en la imagen de Ethan y los tabloides sacaron provecho del drama, un hijo ilegítimo, una madre oculta, un director ejecutivo poderoso que ignoraba la existencia de su propio hijo. El teléfono de Ethan no paraba de sonar. Llamadas de su junta directiva, inversores y, lo peor de todo, de la prensa. Mientras tanto, Victor Blackwood ya había hecho su movimiento. En el interior de un lujoso ático con vistas a Londres, Victor dejó el teléfono con una sonrisa escalofriante. Ante él había una gruesa pila de documentos, un nuevo acuerdo de inversión, plagado de cláusulas ocultas que podían arruinar a un hombre. Victor conocía a Ethan, sabía que era un hombre de principios, que no se involucraba en negocios sucios. Pero ahora tenía algo que Ethan no podía permitirse ignorar, Liam. Esa noche, Ethan entró en un salón privado, un refugio para la élite. El resplandor dorado de los candelabros no hizo mucho por calmar la tensión entre ellos. Victor se reclinó tranquilamente en su asiento, haciendo girar su vaso de whisky como si tuviera todo el tiempo del mundo. Ethan saludó con un murmullo tranquilo y peligroso. ¿Viste las noticias de esta mañana? Ethan apretó la mandíbula. Lo vi. Bien, sonrió Victor. Eso fue solo una muestra. La prensa solo tiene un fragmento de la historia por ahora. Pero si quisiera. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos brillantes de diversión maliciosa. Podría darles algo mucho más grande. Un ángulo más interesante. La expresión de Ethan se ensombreció. ¿Qué quieres? Víctor deslizó los documentos sobre la mesa. Es muy sencillo, dijo con suavidad. Firma esto, acepta mis términos y me aseguraré de que los medios se olviden de tu pequeño secreto. Ethan miró los papeles, un acuerdo inmobiliario internacional. Pero él sabía que no estaba limpio. Levantó la mirada, fría y afilada. ¿Me estás chantajeando? Víctor se rió entre dientes. No seas tan dramático. Digamos que es un acuerdo mutuamente beneficioso. Tú mantienes tu reputación intacta y yo me aseguro un socio comercial valioso. Ethan se puso de pie y su voz se volvió gélida. Nunca firmaré esto. Víctor se reclinó y se encogió de hombros perezosamente. Me imaginé que dirías eso, pero deberías reconsiderarlo. Sus ojos se agudizaron y bajó la voz. ¿Por qué si te niegas? Dejó que el silencio se prolongara, saboreando el momento antes de dar su golpe final. No solo destruiré a Ethan Whitmore. También arrastraré a Amelia y a Liam al fuego. En el momento en que Ethan abandonó la reunión, supo que Víctor no estaba mintiendo. Y apenas una hora después, sonó su teléfono. La voz de Amelia tembló a través del altavoz. Ethan, susurró con pánico en su tono. Alguien me está siguiendo. A Ethan se le heló la sangre. ¿Dónde estás? Acabo de salir de la tienda después de comprar algunas cosas para Liam. Cuando regresé a mi auto, había un hombre parado cerca. Al principio, pensé que era una coincidencia. Pero cuando comencé a conducir hacia casa, ella respiró temblorosamente. Un coche negro me ha estado siguiendo desde entonces. De fondo, se oía la vocecita de Liam desde el asiento trasero, inocente e inconsciente. ¿Mami? ¿Qué pasa? Amelia agarró el volante con más fuerza, intentando que su voz sonara tranquila. Nada, cariño. Está bien. Pero Ethan sabía que no estaba bien. Víctor había hecho su movimiento. Su voz se volvió acerada, autoritaria. Escúchame con atención, Amelia. Da la vuelta con el coche y ve directo a mi casa. No vuelvas a tu apartamento. Te estaré esperando en la puerta. Amelia dudó. Ethan. Hazlo. Ahora. Colgó, con las manos temblorosas mientras apretaba el volante. Miró por el espejo retrovisor. Los curiosos ojos verdes de Liam la miraban fijamente. No entendía, no sabía que el peligro acechaba justo detrás de ellos. Amelia forzó una sonrisa tranquilizadora, aunque el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Está bien, mi amor, murmuró. Todo va a estar bien.
Pero cuando giró el volante, se le encogió el estómago. Volvió a mirar el espejo retrovisor. El coche negro seguía allí y no daba marcha atrás. Amelia ya no podía seguir corriendo. Víctor no se detendría. Ella podía soportarlo todo, pero no podía dejar que Liam corriera peligro. Mientras atravesaba las puertas de la finca de Ethan, él ya la estaba esperando, con una mezcla de preocupación y enojo en su rostro. Abrió la puerta del auto y ayudó a Liam a salir antes de volverse hacia Amelia. ¿Viste a alguien más además de ese auto?, preguntó Ethan. Amelia sacudió la cabeza y le tembló la voz. No lo sé. Lo único que sé es que, ya no puedo vivir así, Ethan. Liam no puede vivir así. Sus miradas se cruzaron y en ese momento ambos entendieron. No había vuelta atrás. Ethan tuvo que enfrentarse a Víctor. Amelia tuvo que salir de las sombras. La verdad sobre Liam saldría a la luz. Pero esta vez no huirían, sino que lucharían juntos. 7. Ethan le da la vuelta a la situación. Ethan no podía dejar que Víctor ganara. Si Víctor se atrevía a chantajearlo con la existencia de Liam, entonces Ethan se aseguraría de que nunca más tuviera la oportunidad de negociar. Llamó a Mateo, su amigo de confianza y gerente del hotel donde se había celebrado la gala. Mateo había trabajado allí durante años y conocía los negocios ocultos de la élite. Mateo, necesito tu ayuda, dijo Ethan en voz baja y firme. No digas más, respondió Mateo inmediatamente. Me imaginé que llamarías. Ya he oído algunas cosas preocupantes sobre Víctor por parte del personal del hotel. Mateo quedó con Ethan en la sala de vigilancia del hotel. Allí, le mostró imágenes de cámaras ocultas colocadas por todo el lugar. Lo que vio Ethan le hizo apretar los puños. Víctor se había reunido con numerosos empresarios de dudosa reputación, intercambiando sobres llenos de dinero en efectivo y firmando contratos no oficiales en el mismo hotel. En un vídeo, le susurra a un socio, no te preocupes, he sobornado a los auditores, fírmalo y tus beneficios se duplicarán en unos meses. Pero eso no fue todo. Mateo también había reunido los registros financieros secretos de Víctor, correos electrónicos que detallaban transacciones enviadas a cuentas en el extranjero, ocultando ganancias ilícitas bajo capas de empresas fantasma. Mateo se volvió hacia Ethan, con expresión seria. ¿Tienes suficiente para derribarlo? Ethan asintió, pero necesitaba estar seguro. Se puso en contacto con antiguos socios comerciales de Víctor, personas que habían sido engañadas u obligadas a realizar tratos corruptos. Al principio dudaron, pero cuando Ethan reveló que Víctor había comenzado a tener como blanco a una niña para lograr sus objetivos, su vacilación se convirtió en furia. Te ayudaré, declaró un veterano hombre de negocios. Ese cabrón tiene que pagar. Esa noche, Ethan organizó una reunión en un club exclusivo. El lugar habitual donde Víctor hacía negocios secretos. Pero esta vez, Víctor no tenía idea de que el juego había cambiado. Víctor entró en la sala de reuniones privada con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Ethan, confío en que hayas tenido tiempo de reconsiderarlo. Espero que seas más sabio que esta mañana. Ethan no se sentó. Lo miró fijamente, con los ojos fríos como el acero. En realidad, he pensado mucho, dijo Ethan antes de arrojar una carpeta gruesa sobre la mesa. Y me he dado cuenta de que eres tú el que debería estar preocupado. Víctor frunció el ceño y agarró los documentos. Mientras pasaba las páginas, su rostro palideció. La evidencia era innegable. Transacciones sucias, fondos ocultos, acuerdos manipulados. Pasó otra página y vio las fotos de vigilancia. Sus manos apretaron los papeles. ¿De dónde diablos sacaste esto? Ethan sonrió. Tengo mejores amigos de los que pensabas. Víctor aplastó las páginas en su agarre, pero rápidamente forzó una risa casual, inclinándose hacia atrás. ¿Crees que esto puede hacerme caer? Tengo los mejores abogados. Tengo conexiones poderosas. ¿De verdad crees que tendría miedo de esto? Ethan negó lentamente con la cabeza. Tal vez no lo haría si esto fuera solo una cuestión de negocios. Hizo una pausa antes de dar el golpe final. Pero ya he enviado todo esto a la policía y a los investigadores de delitos financieros. Víctor se quedó helado. Si se tratara de acuerdos clandestinos,
podrías salirte con la tuya pagando multas, continuó Ethan, con voz tranquila pero cortante. Pero cuando ven cuentas en el extranjero, rastros de lavado de dinero y fraude, no te dejarán ir. La puerta se abrió de golpe y entró un equipo de agentes vestidos de civil, encabezados por un detective de alto rango. Victor Blackwood, estás detenido por fraude financiero y blanqueo de dinero. No había escapatoria. Víctor se levantó de su silla y trató de correr, pero 2 agentes lo detuvieron de inmediato. Se retorció y rugió de rabia. No, no puedes hacerme esto. Tengo abogados. Tengo contactos. El detective ignoró su arrebato y le leyó sus derechos mientras los oficiales legales confiscaban sus documentos. Ethan se quedó quieto, mirando cómo se llevaban a rastras, esposado, al hombre que lo había amenazado a él, a Amelia y a Liam. Antes de que lo obligaran a salir por la puerta, Víctor se dio la vuelta, con el rostro desencajado por la furia. Volveré, gruñó. No creas que has ganado. Ethan simplemente se cruzó de brazos y le dedicó una sonrisa fría y distante. Buena suerte en prisión, Víctor. ¿Sigues siguiendo la historia? Deja tu opinión sobre la historia en los comentarios a continuación. Cuéntame en qué ciudad estás siguiendo la historia. El gran salón del antiguo castillo estaba repleto de ruido. Murmullos y conversaciones susurradas llenaban el espacio mientras invitados, periodistas e inversores especulaban sobre el dramático arresto de Victor Blackwood. Ethan Whitmore sabía que ese era el momento decisivo. No podía permitir que otros, especialmente los medios de comunicación y aquellos con segundas intenciones, distorsionaran la historia de su vida. Si alguien iba a decir la verdad, ese tenía que ser él. Bajo el resplandor brillante de las lámparas de cristal, Ethan subió al escenario. En el momento en que dio un paso adelante, la sala quedó en silencio. Su presencia exigía atención. Pero esa noche, él no estaba allí como el director ejecutivo frío e intocable. Era un hombre que llevaba sobre sus hombros el peso de su mayor responsabilidad. Detrás de las cortinas, Amelia se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Apretaba la pequeña mano de Liam, con los dedos temblorosos. El niño, todavía aturdido por el sueño, parpadeó con curiosidad sus brillantes ojos verdes al ver al hombre que estaba bajo el foco. Ethan respiró profundamente, agarrando el micrófono mientras observaba a la multitud. Sé que hay muchas preguntas, comenzó, con voz firme. Y estoy al tanto de los rumores que circulan sobre mí y mi familia. El público contuvo la respiración, esperando. Esta noche, no me esconderé. No permitiré que otros distorsionen mi verdad. Hizo una pausa, su mirada brilló con emoción antes de esbozar una pequeña sonrisa confiada. Tengo un hijo. Su declaración sonó clara y contundente. Su nombre es Liam Bennett. Se escucharon jadeos y murmullos en toda la sala. Algunos ya habían oído susurros antes, pero nadie esperaba que Ethan se refiriera a ellos de forma tan directa. Los periodistas se apresuraron a captar cada palabra. Sus bolígrafos volaban sobre sus cuadernos y las cámaras disparaban furiosamente. Amelia apretó instintivamente la mano de Liam, pero el chico simplemente inclinó la cabeza, con su atención fija en el hombre que estaba de pie frente a todos esos extraños. Ethan continuó. Su mirada penetrante atravesó la habitación y se posó en aquellos que se habían atrevido a manipular la existencia de su hijo para su propio beneficio. Algunas personas asumieron que yo lo ocultaría. Algunos incluso intentaron usar a mi hijo en mi contra, pensando que me doblegaría a sus demandas. El peso de sus palabras se apoderó de la audiencia. Todos sabían exactamente de quién estaba hablando. Pero estaban equivocados. Su voz transmitía una convicción inquebrantable. Protegeré a mi hijo. No permitiré que nadie, ningún individuo, ninguna corporación, ningún poder lo utilice como peón en sus juegos. La sala quedó sumida en un silencio inquietante. Nadie podía dudar de su sinceridad. Amelia sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Había pasado años temiendo que tendría que proteger a Liam sola, que nunca tendría la fuerza ni los recursos para mantenerlo a salvo. Pero ahora, por primera vez, se dio cuenta de que ya no estaba sola. Ethan inhaló profundamente y su mirada se suavizó a medida que avanzaba hacia la siguiente revelación. No solo quiero proteger a mi hijo. Quiero hacer más.
Hizo una pausa y bajó un poco la voz antes de pronunciar las siguientes palabras con precisión. A partir de hoy, crearé la Fundación Liem, dedicada a apoyar a madres solteras y niños necesitados. La sala estalló en llanto cuando los inversores asintieron en señal de aprobación. Los líderes empresariales murmuraron con admiración. Los periodistas, que se disponían a escribir un escándalo, ahora se encontraban documentando una historia de redención y responsabilidad. Amelia se agarró el pecho, abrumada. Nunca había esperado esto. Ethan no solo estaba reconociendo a Liem. Estaba usando su influencia para ayudar a otras como ella, mujeres que habían luchado solas. Realmente ha cambiado, susurró, sin poder apartar los ojos de él. Durante unos segundos, la sala quedó paralizada por la sorpresa. Luego se oyeron los primeros aplausos. Poco a poco, los aplausos fueron creciendo y se extendieron hasta que toda la sala estalló en una ovación de pie. Ethan se mantuvo erguido, ya no era el multimillonario distante, sino un padre que ocupaba el lugar que le correspondía. De repente, un periodista se puso de pie y gritó, Sr. Whitmore, ¿no tiene miedo de que esta revelación dañe su reputación? Ethan se rió entre dientes suavemente y giró la cabeza hacia Liem y Amelia antes de responder. No me importa si mi reputación sufre. Su voz era tranquila pero firme. Lo único que me importa es mi hijo y haré todo lo que esté a mi alcance para protegerlo. Más aplausos. Ya nadie veía a Ethan como un hombre de negocios rodeado de escándalos. Lo veían como algo mucho más grande, un padre que asumía su responsabilidad. Amelia no podía permanecer oculta para siempre. Mateo, que se había quedado quieto cerca del escenario, le dio un suave empujón. Ve, tu lugar está ahí arriba. Ella dudó, pero los pequeños dedos de Liem tiraron de su mano, con los ojos brillantes de emoción. Mamá, vámonos. Amelia respiró entrecortadamente, reunió valor y dio un paso adelante, guiando a Liem hacia el escenario. Mientras subía, los candelabros resplandecientes se reflejaban en su sencillo vestido de sirvienta, un marcado contraste con la opulencia de la velada. Pero en ese momento, ella era la mujer más radiante a los ojos de Ethan. Cuando Amelia finalmente llegó a la cima, Ethan dio un paso adelante, su mirada cálida pero firme. Hagámoslo juntos, Amelia. No había duda en su voz. Liem sonrió, agarrando con fuerza la mano de Ethan. Los tres, de pie juntos como una verdadera familia, se enfrentaron a la multitud sin miedo. Habían encontrado el camino para volver a estar juntos y esta vez, nadie volvería a interponerse entre ellos. Afuera, caían los primeros copos de nieve del invierno, brillando bajo el resplandor dorado de las luces del castillo. Un nuevo comienzo había llegado. La gran gala finalmente había llegado a su fin. Los últimos invitados se habían ido, dejando atrás un espacio tranquilo y vacío donde solo el resplandor dorado de los candelabros se reflejaba en la nieve prístina del exterior. Amelia estaba de pie junto a la ventana, observando cómo los copos de nieve caían lentamente del cielo, cubriendo los antiguos caminos de piedra. Su corazón todavía estaba inquieto. Ethan había hecho todo lo posible para protegerla a ella y a Liem. No había huido, no había negado la verdad, sino que se había mantenido firme, enfrentándose a todo para proteger a su hijo. Pero, ¿qué vendría después? ¿Cómo se veía su futuro ahora? No podía evitar que el miedo se apoderara de su corazón. No importaba cuán audazmente Ethan hubiera proclamado a Liem como su hijo frente al mundo, sus vidas eran muy diferentes. Él era multimillonario. Ella era solo una camarera. ¿Podría existir un final feliz para ellos? Se sobresaltó levemente al sentir la calidez de una mano gentil que descansaba sobre su hombro. ¿En qué estás pensando? La voz profunda y familiar de Ethan la devolvió a la realidad. Se giró y se encontró con su mirada fija en ella, ya no la de un poderoso hombre de negocios, sino la de un hombre que intentaba enmendar sus errores. Estoy preocupada, admitió, sin ocultar más sus emociones. Ethan, esta noche dijiste las palabras adecuadas, pero cuando el polvo se asiente, cuando la vida real comience de nuevo, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? Ethan exhaló suavemente, pero en lugar de discutir, tomó su mano y la sostuvo con firmeza. Amelia, ya he perdido demasiados años. Hizo una pausa, con voz firme e inquebrantable. No quiero perder ni un solo día más.
Nada cambiará eso. Pero podrías seguir viviendo tu vida de lujo sin mí y sin Liam, susurró. No tienes que cambiar todo por nosotros. Ethan soltó una risita silenciosa y sacudió la cabeza. Ahí es donde te equivocas. Necesito cambiar. Porque sin ti, Liam, todo lo que tengo no significa nada. Su respiración se entrecortó, la emoción brilló en sus ojos. No te arrepientes de esto. Ethan se acercó y le recorrió la mejilla con las yemas de los dedos. Lo único que lamento es no haber sabido antes de Liam y haberte perdido. Amelia se mordió el labio, luchando contra las emociones que brotaban en su interior. Ethan inclinó la cabeza ligeramente y su voz se volvió más suave. Sé que te llevará tiempo volver a confiar en mí, pero, por favor, déjame intentarlo. Antes de que pudiera responder, una pequeña voz interrumpió el momento. Papá. Liam llegó corriendo hacia ellos, sus brillantes ojos verdes brillaban de emoción, agarrando su osito de peluche favorito. Amelia se giró y vio a su hijo de pie frente a Ethan, mirándolo con una inocencia que podría destrozar el corazón más fuerte. Liam dudó un momento antes de volver a hablar, con voz suave pero sincera. ¿Te quedarás conmigo? Ethan se arrodilló, envolvió al pequeño con sus brazos y enterró su rostro en sus suaves rizos. Siempre estaré aquí, Liam. Lo prometo. No fue una promesa casual, ni una garantía pasajera, sino un juramento solemne e inquebrantable pronunciado desde lo más profundo de su alma. Amelia se llevó una mano temblorosa a la boca, con lágrimas en los ojos. Esto era lo que había anhelado durante todos estos años. Afuera, la nieve continuaba cubriendo los escalones de piedra con un suave manto blanco. Ethan levantó a Liam en sus brazos y lo sostuvo con firmeza. Su mirada se dirigió a Amelia, llena de calidez y certeza. Vámonos. Ella frunció el ceño levemente. ¿Ir a dónde? Una lenta y tierna sonrisa se formó en sus labios. A casa. Se quedó paralizada. Durante mucho tiempo había vivido su vida de forma independiente, creyendo que tenía que luchar sola en cada batalla. Pero ahora ya no estaba sola. Liam se aferró felizmente a Ethan, sus pequeñas manos agarrando la chaqueta de su padre. Este hombre no era solo el padre de Liam. Era el hombre que había luchado por ellos. Había elegido quedarse. Había elegido a esta familia. Amelia exhaló y asintió con una suave sonrisa en sus labios. Bajo el tranquilo cielo de Londres, entre la nieve que caía, caminaban juntos hacia adelante. Una familia. No más secretos. No más miedo. Solo un nuevo comienzo. Uno lleno de esperanza. El amor y la responsabilidad requieren el coraje de enfrentarse a la verdad. Ethan aprendió a priorizar la familia por encima de su carrera, y se dio cuenta de que el verdadero éxito no solo reside en la riqueza, sino en las personas que ama. Amelia descubrió que no tenía que luchar sola y que, a veces, darle una oportunidad a alguien también es una forma de encontrar la felicidad. La historia destaca que, si bien el pasado puede ser doloroso, lo que realmente importa es cómo elegimos enfrentarlo. La familia, el amor y el perdón son las bases para construir un futuro pleno. Gracias por seguir nuestra historia. ¿Te ha llegado al corazón esta historia? Deja un comentario a continuación. Si te ha gustado la historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal.